15 versículos, pero esta mañana lo voy a hacer un poco diferente. Quiero enfocarme en la historia y quiero sacar ciertas características las cuales son aplicables para nuestras vidas. Así que lo voy a hacer un poquito diferente, siempre expositivamente, pero quiero extraer ciertas cosas de este capítulo 17, el versículo del 1 al 15. Hasta donde el tiempo me lo permita, recuerde que la próxima semana continuamos. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a orar al Señor, que sea el Señor quien esté dándonos primeramente un corazón receptivo, un corazón humilde, un corazón, ¿verdad?, dispuesto a escuchar la palabra de Dios, y también que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Señor, oramos en esta noche. Señor, gracias. Te agradecemos, Cristo bendito, por permitirnos esta tarde estar delante de tu presencia, Señor. Cantarte, adorarte, bendecirte, Señor. Levantar himnos a tu nombre, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, que tenemos, porque sabemos que muchos quizás pudieran hacerlo, Señor, pero su condición no les permite. Padre, oramos, Señor, en esta tarde para que sea tu Espíritu Santo primeramente usando mi vida. Señor Jesús, tus hijos se han dado cita acá, Señor. Los amigos han tomado tiempo, Señor, para venir y escuchar tu voz, escuchar tu palabra, escucharte a ti, Señor. Y te ruego, por favor, Espíritu Santo, que seas tú hablando, que seas tú usando mi vida. Yo no puedo. Ellos no están acá para escucharme a mí, palabras humanas. Ellos están escuchando, quieren escucharte a ti, Señor. Y solo te pido que desde ya tu Espíritu Santo pueda abrir los corazones de aquellos, Señor, que aún no han creído en ti, que puedas abrir sus corazones y que ellos puedan entender, Señor, que no hay salvación en nadie más, sino solo en Cristo Jesús. Oro, Señor, para que este mensaje también pueda causar un efecto en nuestras vidas, Señor, que cambie nuestras vidas. Tu poder, el poder de tu palabra, Señor, puede cambiar nuestras vidas. Y solo te pido, por favor, que salgamos diferentes de este lugar. Habla a mi vida, úsame y habla a cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, hermano y hermana, y mantenga su Biblia abierta. Vamos a estar viendo en el capítulo 17 y a veces es bien fácil para mí, cuando yo leo una porción de la Escritura, es bien fácil para mí ponerle el título, porque a veces yo digo, ¿y cómo le pongo al final? ¿Qué le pongo ahí? Pero en este versículo, en esta mañana me fue bien fácil, trastornando al mundo entero. Muy fácil. Hermano, decía, continuamos con el estudio de Hechos y estamos en el capítulo 17, donde el apóstol Pablo junto a sus compañeros de misiones, Silas, acababan de ser liberados. ¿Recuerdan? Los que estuvieron aquí la semana pasada, antepasada, recordarán. Si no, déjenme darle un poquito del contexto. Pablo y Silas acababan de ser liberados de la cárcel allá en Filipos. Dios usó un gran terremoto primeramente para alcanzar la vida de este carcelero junto a su familia, pero también para liberar a Pablo y a Silas, los cuales estaban ahí. Recuerde que la iglesia aquí en Filipo ya estaba siendo confirmada, ya estaba siendo establecida con la vida de una mujer llamada Lidia, que el Señor abrió su corazón. Luego después ella y su familia creyeron y fueron bautizados. Ya estaba ese grupo en la casa de Lidia como cristianos. Y después también vemos cómo Dios salvó al carcelero en Filipo junto con su familia. Entonces ya hay un grupo de cristianos en Filipo. Cuando ellos llegaron, ¿verdad? No había sinagoga, se reunían unas mujeres a la orilla del río, pero ahora ya hay un grupo, una iglesia está comenzando en casa de Lidia y ahora también con los Filipo, con el carcelero, un grupo pequeño. Pero también vimos la semana pasada que los encargados, los magistrados, los encargados de ahí de la ciudad de Filipo, le pidieron, no querían que Pablo y Silas predicaran, estuvieran ahí, le pidieron que se fueran de la ciudad. Y salieron. Y ahora aquí en el capítulo 17, que es el que vamos a ver esta mañana, vemos a Pablo y a Silas y también a Timoteo saliendo de Filipos después de haber sido azotados. ¿Se recuerdan? Los azotaron. Y después de eso lo tiraron y los encarcelaron, los pusieron en la última, en la celda más de adentro, dice la narración en la semana antepasada. Hermanos, y cualquiera pudiera pensar que Pablo y Silas quizás se sentaron para pensar y para ver, debemos de cambiar algo, quizás pensamos a muchos. ¿Sabe? La estrategia debe de cambiar porque no sé si vale la pena
lo que estamos haciendo. Porque cada vez que predicamos, cada vez que vamos a un pueblo nuevo a predicar el evangelio, ¿sabe qué es lo que pasa? Todo sale hasta cierto punto, se nos sale de control. Nos fuimos a Antioquía, dice Pablo, de Pisidia, y nos persiguieron y nos sacaron de la ciudad. Nos fuimos para Iconio, ¿sabe qué? Nos apedrearon en Iconio y después de apedrearnos nos sacaron de la ciudad. Llegamos a Listra, sanamos a un hombre, ¿verdad? Pensaron que éramos dioses, nos querían adorar, sacrificios, pero después que les dijimos no somos dioses, ¿sabe qué hicieron? Nos apedrearon, me dejaron medio muerto y también nos sacaron de la ciudad. Y ahora llegamos a Filipo y ¿sabe qué? Nos reciben allí con latigazos y nos meten a la cárcel. O sea, cada vez que vamos y queremos hacer la voluntad de Dios en un pueblo nuevo, todo el tiempo nos salen apedreando, lastimando. Y probablemente, ¿verdad? Algunos piensan, hey, ¿sabes qué? Deberíamos de cambiar nuestra estrategia. Veamos si hay una estrategia menos dolorosa, ¿verdad? Porque ya como que el cuerpo ya mucho, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Eso no fue el caso de Pablo. Pablo no se sentó junto con Silas a decir, ¿sabes qué? Veamos pues, entonces sentémonos, vámonos de regreso para nuestra casa y pensemos, hagamos un nuevo plan. No, ¿sabe qué dijeron ellos? Sigamos hacia adelante al llamado de Cristo Jesús. Sigamos hacia adelante. Y mire cómo la gente veía a Pablo y a Silas junto a Timoteo. Mire cuál era el concepto que tenían y por eso fue que yo puse este tema ahora. Miren cómo la gente veía a Pablo y a Timoteo, la gente ya en Tesalónica. Recuerde, salieron ya de Filipo, los encarcelaron y después los latigaron con palos, ¿verdad? Ya salieron y se fueron de ahí y se fueron para Tesalónica. Y mire lo que dicen, mire el concepto que tenían de Pablo, Silas y junto con Timoteo. Saltemos al versículo 6 del capítulo 17, ahí en su Biblia. Salte un poquito. ¿Lo tiene conmigo? Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Mire lo que gritaban. ¿Lo tiene conmigo? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hermano, estos dos hombres están transformando o trastornando el mundo entero. Y la versión en inglés me encanta porque dice turning the world upside down, o sea, poniendo el mundo de cabeza. Así dice la versión en inglés. Dice, estos hombres están poniendo el mundo de cabeza, dice. Hermano, ¿y por qué le digo esto, hermano? Porque hay personas, hay cristianos, los cuales viven sus vidas y el mundo ni sabe que existen. ¿Me entiende? Y déjeme que sea un poquito directo, ¿verdad? Pero hay cristianos que viven sus vidas, que están ahí, han nacido de nuevo, claro que sí, pero ¿sabe qué? El mundo ni sabe que existen porque no tienen un efecto sobre nada. 20 años trabajando en el mismo trabajo y el compañero de 20 años no sabe que él es cristiano. En el mismo lugar ha vivido, en su misma comunidad, en su misma casa, y el vecino no sabe que él es cristiano y que se congrega en la iglesia. Cristianos que sí han nacido de nuevo, cristianos que sí han creído en Cristo Jesús, pero no tienen ningún efecto sobre nada. Y estos dos hombres, Pablo y Silas, hermano, habían estado semanas en Filipo. Unas partes, viendo que estuvieron 3 semanas ahí aproximadamente, ¿verdad? Porque tomaron 3 días del sábado para explicar. Probablemente pónganle que estuvieron 2 o 3 semanas ahí en Filipo. Y después de Filipo se fueron para Tesalónica. Y ahora en el capítulo 17 están en Tesalónica. ¿Y sabe qué? Me atrevo a decir que tenían un par de días en Tesalónica. No habían estado probablemente ni una semana. Pero mire lo que la gente decía ya. 3 semanas, 2 semanas allá en Filipo y un par de días en Tesalónica. Y mire la gente lo que decía, estos hombres están trastornando el mundo. Y tenían 2 días en Tesalónica. Y ya habían causado un efecto grande. Ya habían causado, hermano, ya habían trastornado. Hermano, ¿por qué? Porque Pablo y Silas eran personas las cuales dejaban un efecto donde quiera que iban. Donde quiera que ellos iban, ya hacían un caos. ¿Saben la palabra caos, verdad? Pero no estoy hablando de un efecto negativo, hermano. No estoy hablando de un efecto negativo, de un caos negativo. No, ¿por qué le digo? Porque hay personas las cuales, donde quiera que van, crean caos, causan un impacto, pero porque son personas ofensivas, ¿verdad?
Causan un impacto y está ahí porque son personas muchas veces con problemas, con problemas de actitud. Pero Pablo no causaba problemas por alguna actitud de él, sino que el caos que causaba, el caos que provocaba era por predicar el precioso evangelio de Cristo Jesús. Y cuando él predicaba el evangelio, ¿sabe qué? Ofendía a otros. ¿Por qué? Porque el evangelio es ofensivo. ¿A quién le va a gustar que le diga sos un pecador? Dígame. ¿A quién le va a gustar que lo manden al infierno? A nadie. El evangelio ofende. Si toda mi vida he vivido 40 años viviendo como yo quiera, y después te dicen, ¿sabes qué? Vas directamente al infierno si no te arrepientes de tu pecado. Es como que causa un impacto, ¿verdad? Entonces, ese es el impacto que Pablo y Silas junto con Timoteo tenían. Predicaban el evangelio, entonces causaban caos donde quiera que ellos iban. La pregunta que quiero hacer en esta mañana es, hermanos, ¿qué clase de persona, qué clase de cristianos somos nosotros? La clase de cristianos que somos de los que están causando un impacto, o somos de aquellos que existimos y vivimos, pero que ni los vecinos saben que existimos. O somos de los que cuando llegamos, ¿verdad? Causamos un impacto. La comunidad, los vecinos, nuestro trabajo saben que vivimos para Cristo Jesús. Ahora bien, quiero que veamos a estos dos hombres, a Pablo y a Silas. Y quiero que juntos veamos las características que hicieron a estos hombres darle vuelta al mundo. Quiero que vea conmigo las características que hicieron a estos hombres trastornar al mundo entero, y que al final de esta predicación, al final de este mensaje, con la ayuda del Espíritu Santo podamos determinar si estas características están en nuestras vidas o si al final, ¿verdad? O no están en nuestras vidas, y que al final nuestra ambición sea ser un cristiano que marque la diferencia donde quiera que vayamos. Y esa es mi oración. Ahora bien, ¿cuáles son las características de estos hombres? Y quiero que lo vea conmigo. La primera es valor. Valor. La primera característica es valor. Hermano, y esta es una característica que la hemos estado viendo desde el principio, desde que abrimos Hechos capítulo 1, empezamos a ver esta característica. La vimos, ¿verdad?, en el apóstol Pedro, la vimos en Juan, la vimos en Felipe, la vimos en Esteban. Valentía. Hermano, y no hay ninguna duda tampoco que el apóstol Pablo también tenía esta cualidad. No hay ninguna duda. Rapidito, si usted es ágil para la Biblia, quiero que se vaya al capítulo 20 de Hechos. Y rapidito quiero que lea conmigo. No está aquí, brother, así que no lo puse en la pantalla. Pero mira qué tipo de valor Pablo tenía. Qué tipo de valor este hombre de Dios tenía. Capítulo 20, versículo 22 dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo, hermano, mire, dice, hey, ¿sabe qué? Voy para Jerusalén. No sé exactamente qué es lo que me espera, pero el Espíritu Santo me ha dicho que me espera cárceles, persecuciones, me espera dolor, me espera golpes, pero ¿saben qué? No me importa, no me importa. Yo voy para allá porque mi vida no es más que terminar mi misión, la misión de Cristo Jesús. Eso es lo que dijo Pablo. Mi vida no es más valiosa que terminar mi carrera con gozo. Voy a terminar mi ministerio, dice Pablo, el llamado que Dios me dio, aunque me cueste la vida. ¿Y sabe qué? Le costó la vida al apóstol Pablo. Es que, hermano, ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos cuando dicen, mira, allá te van a esperar y allá te van a hacer algo malo? Lo primero es, yo no voy para allá, ¿verdad? ¿Sí o no? Que alguien me diga, mira, allá te van a estar esperando dos. Si llegas a predicar la palabra allá, o si llegas a decir que sos cristiano allá, lo primero que van a hacer es que te van a garrotear. ¿Y qué dice Giovanni? Bueno, ahí se van a quedar con las ganas porque me voy por el otro lado. ¿Y qué dijo Pablo? Bueno, ni modo. El Espíritu Santo me está diciendo que si voy para allá, me esperan cárceles, dolor, persecución, latigazos, de todo. Pero ¿sabes qué? Yo voy para allá.
porque el llamado de Cristo Jesús es más grande aún que mi vida misma, dijo Pablo. Y eso es lo que nosotros, y ese es el valor, hermano, que nosotros debemos de tener. Vemos qué tipo de hombre el apóstol Pablo era. Y por eso tuvo ese tipo de efecto en este mundo. Por eso él tuvo ese efecto y la gente le decía, estás trastornando el mundo. Hermano, no tendremos ese efecto en este mundo si no tenemos valor, si no tenemos convicciones. Usted puede creer en lo que crea, pero si usted no tiene valor de decírselo al mundo, no causará ningún efecto. Usted puede creer en todo lo que usted quiera, que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó. Claro que sí, gloria a Dios que cree eso, pero si usted quiere causar un efecto en este mundo, háblelo y dígaselo a otros. Y ahí usted va a causar, ¿verdad?, ese efecto en este mundo. Debemos de tener ese valor de llevar a otros el mensaje de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora bien, vámonos para el versículo 1 de esta mañana. Versículo 1 del capítulo 17. Mire lo que dice. Recuerde, la primera característica que debemos de tener para trastornar este mundo es valor, ¿verdad? Valor. Mire lo que dice en el versículo 1 del capítulo 17. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Hermano, usted lo ha visto conmigo. Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad nueva, ¿a dónde se iba al principio? Sinagoga, a predicar a la sinagoga. Hermano. ¿Y qué pasaba cada vez que Pablo predicaba en una sinagoga? Primeramente lo escuchaban, ¿verdad? Y después lo apedreaban o después lo sacaban a la carrera de la ciudad, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas pasaba. Cada vez que él predicaba en una sinagoga, lo apedreaban o lo arrastraban, pero vemos aquí a Pablo nuevamente diciendo, ¿sabe qué? Probablemente me van a apedrear otra vez, pero voy de regreso a la sinagoga. ¿Qué es eso, hermano? Valor. Valor. Ya lo habían apedreado en 3 sinagogas, Listra, Iconio, Antioquía, ya había sido apedreado casi a muerte cada vez que llegaba a una sinagoga. ¿Y qué dijo otra vez? Ni modo, para la sinagoga nuevamente. Valor, valor, hermano. Valor. Mira el verso 2. Y Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Así como acostumbraba, ¿verdad? Fue a ellos, a los judíos, a los mismos judíos que siempre lo terminaban apedreando. A ese judío fue, hermano, con todo el valor. ¿Por qué? Porque Dios le había llamado. Y por eso Pablo tuvo el efecto, hermano, que tuvo, porque él tenía valor. Él sabía cuáles podían ser las consecuencias, pero él iba para allá. Y ese es el valor que nosotros necesitamos, hermano. Ese es el valor, pastor, pero es que a mí me da pena. Es que a mí me da miedo, mire, no sé, que me puedo meter en problemas. Es que mire, el día que yo diga que yo soy cristiano en el trabajo, ese día probablemente mis amigos ya no se van a llevar conmigo. No, pastor, es que mire, ir a predicarle verdad a alguien, eso da miedo, pastor. Hermano, Pablo tenía ese valor. Para pastores, dígame entonces cómo yo puedo tener ese valor. Yo quisiera ser como Pablo. De tener ese valor de pararme y abrir mi boca, no importando, ¿verdad? Si me van a tirar piedras o lo que sea. Yo quisiera tener ese valor. Mire, rápidamente voy a hacer un tiempito para darle 3 cosas que necesitamos para tener la valentía que Pablo tenía. Y lo vemos en la vida de él. 3 cosas. Y me voy a detener ahí, voy a hacer un paréntesis y voy a tratar de darle 3 cosas. La primera que necesitamos para tener valentía, primera es confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Mire, Salmo 27:1, no está en la pantalla. Si usted es rápido para buscarlo, búsquelo. Si no, ahí lo vemos, ahí lo lee en su casa. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Son palabras, hermano. Jehová dice la fortaleza en mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios está con nosotros, dice. Y el versículo 2 del capítulo 27, ahí en Salmos dice, cuando se juntaron contra mí, y este es David, cuando se juntaron contra mí los malignos, dice, y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
Hermano, mire, ¿sabe lo que David dice aquí? Mis enemigos venían en contra de mí, aquellos que querían hacerme daño venían en contra de mí, ¿saben? En el camino, dice, venían corriendo cuando yo los vi y se tropezaron y cayeron. ¿Y saben qué? Yo no hice nada. Yo no hice nada, yo estaba ahí parado nada más. ¿Por qué? Porque fue Dios que hizo eso, no fui yo. ¿Por qué? Porque David confiaba en el Señor. Yo lo vi, dice, ellos venían a atacarme, a comer mi carne, a hacerme daño, pero ¿sabe qué? En el camino venían cuando el Señor se encargó de ellos y yo los vi caer. Y David dice, yo no hice nada. Lo único que yo hice fue confiar en el Señor, ponerle a Él todas mis cargas. Y mire, continúa en el versículo 3. Recuerde, ¿qué tenemos que hacer para tener valentía? Confíe en el Señor. Versículo 3 del versículo 27 de Salmos. Estoy en Salmos. Aunque un ejército acampe de contra mí, hasta cantamos este corito, ¿verdad? Que un ejército cante en contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabe qué es lo que dice David? ¿Sabe qué es lo que debes de hacer cuando veas tus problemas? Cuando veas venir la persecución, ¿sabe qué es lo que debes de hacer? Una cosa nada más debes de hacer. ¿Sabe qué es esa cosa? Enfócate en Cristo Jesús. Pon tu mirada en Cristo Jesús y en su hermosura y descansa en Él. Eso es lo que dice David. Cuando hagas esto, dice, no tendrás temor. No tendrás temor. Una cosa haz. Nada más pon tu vista en Cristo Jesús. Y no tendrás nada que temer. Versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Sabe que eso es lo que pasa muchas veces? Muchas veces nuestros problemas pueden más que nosotros, ¿verdad? Y todo el tiempo pasamos estresados. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Señor. No confiamos. Hermano, cuando no estamos confiando en el Señor, ¿sabe qué? Estamos actuando en nuestras propias fuerzas. Y nunca usted va a poder salir victorioso. Nunca, nunca, nunca. Versículo 14 del capítulo 27 de Salmos. Estoy en Salmos. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Hermano, espere en Jehová. Deje que Él sea quien pelee esa batalla. Esa pelea no es suya, la pelea es del Señor. Usted nada más comience a adorarle y no se preocupe por pelear. Esas son las palabras de David, parafraseadas. Usted quede separado, comience a darle gracias, comience a orar y ¿sabe qué? Deje a Dios que pelee por usted. Esa pelea no es suya. Hermano, ¿quiere usted tener ese tipo de valor que Pablo tenía? Primeramente, confíe en el Señor. Por favor, confíe en Él. La segunda clave para tener valor, confiese su pecado. Confiese su pecado. La primera es, confíe en el Señor. Y la segunda clave para que usted pueda tener esa valentía que Pablo tenía es, confiese su pecado. Si usted quiere ir a la batalla con pecados escondidos en su vida, no habrá victoria. Si usted quiere ir allá afuera a evangelizar al mundo y está viviendo una vida constante de pecado, no tendremos el efecto que Dios quiere que tengamos yendo allá afuera. ¿Es cierto? No tendremos el efecto deseado en las cosas, hermano. Muchas veces lo que nos detiene de ser valientes y de pararnos y hablar de Cristo Jesús, hermano, es nuestro testimonio. ¿Me entiende? Muchas veces lo que nos detiene de hablar de Cristo en nuestro trabajo no es que no los dejen hablar, sino que nuestros compañeros de trabajo saben nuestra vida y conocen nuestra vida, y cuando los invitemos a la iglesia, les digamos de Cristo Jesús y nos van a decir, ¿y tú eres cristiano? Cristiano. Si la vez pasada ya estabas, ¿verdad? Riéndote de aquellos chistes rojos que estabas contando, hasta aplaudías ahí y en la iglesia. Hermano, muchas veces lo que no nos deja ser valientes, lo que no nos deja hablarle a otros es nuestro testimonio. ¿Por qué no le hablamos a nuestro vecino? Porque nuestro vecino oye los gritos, los insultos, ¿verdad? Los platos que vuelan. Hasta el perro estaba hablando en la ventana ahí. Por eso es que muchas veces no nos da pena ir a hablarle, porque nuestro vecino conoce nuestra vida. ¿Quiere usted
ser de los cristianos que tienen valentía, confiese su pecado al Señor, arrepiéntase de su pecado, cambie su estilo de vida y saber que Dios le abrirá su boca y usted será usado de una forma poderosa allá afuera. Comience con eso, por favor. Comience con eso, confiese su pecado y Dios le va a usar. Tercera clave, ya le dije, confíe en el Señor, confiese su pecado, por favor. Arrepiéntase y cambie su vida y Dios va a abrir su boca. Pero la tercera clave que necesitamos para causar un impacto en este mundo, hermanos, es agradézcale al Señor anticipadamente. Agradézcale al Señor anticipadamente por la victoria que Él le dará. Aunque todavía la victoria no haya llegado, usted agradézcale al Señor. Hermano, mire lo que hizo Pablo. Si usted va al capítulo 28 de Hechos, versículo 15, usted va a ver la historia donde vemos a Pablo llegando a Roma, poniendo los pies en Roma. Y lo primero que Pablo dice es, Señor, gracias, 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 gracias. Y dice que tomó ánimo y tomó valor. O sea, Pablo no había ni comenzado su ministerio. Pablo acababa de llegar a Roma y dijo, Señor, gracias por las victorias que me esperan allá dentro de Roma. Comenzó y dice que cuando él hizo esto, agarró valor, comenzó y agarró valor. Hermano, aunque no vea usted todavía, ¿verdad?, la luz al otro lado del túnel, ¿verdad? Usted comience a glorificar a Dios. Usted comience a exaltar a Dios. Hermano, cuando el pueblo de Israel se le dijo, vayan y den 7 vueltas, ¿verdad? Allá en Jericó, ellos comenzaron a adorar al Señor y no había pasado nada todavía. Pero ellos comenzaron. Comience, por favor. Comience a darle gracias a Dios por esas victorias que usted va a tener en su vida. Pablo lo hizo. No había ni comenzado su ministerio y lo primero que hizo fue agradecer. Mire lo que dijo en el capítulo 28, versículo 15, Pablo. Dice, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cobró aliento llegando allí a Roma. Pablo dio gracias y cobró aliento por las victorias que Dios le iba a dar allí en Roma. Me dirá usted, ¿cómo puedo confiar en Dios? Pues no, conózcale. Porque me cuesta confiar en Dios, a mí me cuesta. Conózcale, conozca a Dios. ¿Y cómo le conoce? A través de la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Y cuando conocemos quién es Dios, cuando sabemos quién pelea por nosotros, ¿sabe qué? Usted va a tener la confianza y va a descansar en Cristo. Porque nuestro valor dependerá de nuestro conocimiento de Dios. Si usted no conoce, si usted no sabe quién está con usted, usted va a ir temblando, ahí cada vez va a temblar, pero cuando usted sabe que el Dios Todopoderoso, aquel que en Génesis 1:1 estaba creando con el poder de su boca, y ese mismo está con usted y te dice, no te dejaré ni de ahora hasta el fin del mundo, usted va y tiene esa valentía, porque sabe que el Dios Todopoderoso está con usted. Pero es hasta que usted le conoce. Si usted no lo conoce, hermano, no va a tener esa valentía más. Ahora bien, espero haya notado las tres elementos que necesitamos para tener valor. Regresemos al tema de esta mañana. Una característica más del hombre hombre y la mujer de Dios que trastorna a este mundo. La primera dijimos valentía, ¿verdad? Valentía. Y le di la clave para que podamos nosotros tener esa valentía. La segunda es, ¿quiere usted trastornar a este mundo? Primero, sea valiente. Y segundo, conozca la verdad de Cristo Jesús. Conozca la verdad de Cristo Jesús, hermano. La verdad, hermano. Porque hay un montón de gente, hermano, que conoce, ¿verdad? Que tiene valor, perdón, pero no conocen la verdad. Entonces no saben qué decir. No saben qué decir. Pero porque no conocen la verdad de Dios. Si nosotros queremos, hermanos, tener valentía y causar un impacto en este mundo, en la comunidad, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, conozcamos la palabra de Dios para que nosotros podamos hablar la verdad. Pablo lo hizo cuando llegó a Tesalónica. Mire el versículo, vámonos al capítulo 17 de Hechos, versículo 2. Mire lo que hizo Pablo en Tesalónica. ¿Lo tiene conmigo? Versículo 2. Y Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, dice, ¿qué hizo? Discutió con ellos. ¿Y sabe que la palabra aquí en el original griego discutió es dialecto? La palabra discutió en el original es dialecto, que viene donde nosotros encontramos diálogo, dialogar.
Dialogar. Es decir, lo que Pablo estaba haciendo con estos judíos, hermano, estaba dialogando. No era un sermón como el de ahorita que usted me escucha nada más, ¿verdad? No, era un sermón, tal vez él estaba diciendo, mira, este es el mensaje, ahora ustedes pregúntenme lo que quieran, háganme preguntas. Ese era el diálogo que Pablo tenía con estos judíos. No solo estaban escuchándolo. ¿Y qué le quiero decir con esto, hermano? Pablo conocía la verdad de Cristo Jesús. Para que alguien se pare y le diga, hey, pregunte todo lo que quieras, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías, es porque sabes, ¿o no? Porque acuérdense que en el antiguo tiempo solo estaba el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento. Entonces Pablo se paraba, predicaba y decía, ok, pregúnteme cualquier cosa, desde Génesis hasta Malaquías, yo se las contesto. ¿Por qué? Porque Pablo conocía la palabra de Dios. Y el mensaje, hermano. Y por eso él iba a la sinagoga y preguntaba y decía, bueno, pregúnteme, hermano, queremos ser nosotros de impacto en esta comunidad, queremos ser cristianos de impacto, conozcamos la verdad, hermano, conozca la palabra de Dios, estemos listos para defender nuestra fe, estemos listos que cuando alguien nos pregunte, ¿y por qué crees lo que crees? Porque, hermano, todos aquí, hermano, los testigos de Jehová piensan que tienen la verdad, ¿verdad? Los católicos piensan que tienen la verdad. Los musulmanes piensan que tienen la verdad. Todas las religiones para ellos están en la verdad. Pero usted, como hijo de Dios, debe de conocer y de saber lo que quiere, lo que cree y saber defender lo que usted cree. Pablo lo sabía. Nuestro trabajo es conocer la verdad de Dios, conocer el Evangelio, comunicar el Evangelio y sabe después lo que Dios hace, abrir el corazón de las personas para que ellos crean en Cristo Jesús, pero usando la palabra de Dios. Y usted debe de conocer la palabra de Dios. Ah, pastor, pero es que yo le voy a contar mi testimonio y con mi testimonio se van a convertir, hermano. Gloria a Dios por su testimonio. Gloria a Dios de donde Dios lo sacó. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque hay hermanos aquí que tienen un testimonio bien hermoso. Pero la palabra de Dios dice que es la palabra de Dios la que transforma el corazón del pecador. Su testimonio, claro que sí, pero a su testimonio póngale lo que en realidad cambia, que es la verdad de Cristo Jesús. Use su testimonio, pero en realidad lo que cambia, lo que transforma el corazón es la predicación de la palabra de Dios. Es allí el Espíritu Santo usando la predicación, abre los corazones y los convence de pecados. Pero necesitamos conocer, comunicar el Evangelio. Luego después Dios hará su parte, ¿verdad? De abrir el corazón así como lo hizo con Lidia. Es Dios. Por eso los que enseñan, los hermanos, que usted vaya y testifica de Cristo Jesús, usted hágalo, conozca la verdad de Cristo, abra su boca y deje al Señor trabajar en el corazón de la persona. Usted simplemente puede ir, predicar, y el Señor es quien transforma y quien abre, así como lo hizo con Lidia. ¿Y qué fue lo que Pablo habló ahí en la sinagoga? Bueno, mire conmigo el versículo 3. ¿Qué es lo que Pablo habló? ¿Qué hizo Pablo? ¿Lo tiene el versículo 3? Declarando, dice, y exponiendo. Mire, esa es la importancia de la predicación expositiva. Exponiendo, o sea, versículo a versículo se iba Pablo, ¿verdad? Y dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Por 3 días, por 3 sábados, por 3 sábados estuvo Pablo ahí en la sinagoga. 3 sábados, leyó conmigo, ¿verdad? 3 sábados estuvo ahí discutiendo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Declarando, exponiendo por medio de las Escrituras. Abrió las Escrituras, hermano, es decir, abrió el Antiguo Testamento, le decía, y hizo la predicación expositiva, ¿verdad? Y dijo que era necesario que el Cristo, hermano, y esta palabra Cristo aquí no necesariamente significa Jesús, es el Mesías, porque acuérdense a quién se les estaba predicando, a los judíos, y para los judíos ellos creían en el Mesías. Muchas gracias, hermano. Ellos creían en el Mesías, pero para ellos el Mesías no era Jesús. Entonces Pablo usó esta palabra, el Cristo, que en sanidad no significa Jesús, sino que significa el Mesías, que el Mesías padeciese. Que padeciese. ¿Por qué? Porque estaba hablando, le decía a los judíos. Y Jesús, ¿verdad? Les dijo, bueno, les probó con las Escrituras. Les probó con las Escrituras. Él no dijo, no, mire, es que me han contado.
Me han contado que había un Jesús. No, mire, vamos aquí, véngase. Mire, y yo no estaba ahí en el sermón, ¿verdad? Pero acuérdese que él le probó con las escrituras que Jesús era el Mesías. ¿Y qué versículo más claro en el Antiguo Testamento que Isaías 53? Para mí, yo no estuve ahí, pero para mí Pablo lo llevó a Isaías 53. Y le dijo, mire, porque ¿qué es lo que dice 53? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y ya no abrió su boca. Ese es Jesús. Jesús, Isaías 53. Y probablemente quizás lo llevó para el Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Probablemente tomó estos versículos porque acuérdense, solo tenía el Antiguo Testamento para probar que Jesús era el Mesías. Pero estos versículos están aquí claros y probablemente él les dijo, mira, aquí están estos versículos que hablan, ven y sabe qué, tenía que morir y tenía que resucitar. Y ahora déjenme decirles quién es ese Mesías, ese es Cristo, es Jesús de Nazaret. Para mí eso fue lo que les dijo Pablo. ¿Sabe qué? Él era Jesucristo, el Mesías que habría de venir a sufrir nuestros pecados y a pagar por nuestros pecados. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Pablo conocía la Escritura, conocía la verdad y presentó a Cristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Eso necesitamos hacer, conocer a Cristo, conocer a Cristo. ¿Quiere usted causar un impacto en este mundo? ¿Quiere ser de esos cristianos que dejan una marca en este mundo, hermano? Por favor, conozca la palabra de Dios, conozca el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder y potencia para salvar. Conózcalo, háblelo y deje a Cristo actuar. Ese es su trabajo. Conózcalo. Conózcalo, hermano. Creo que desde que esta iglesia se fundó en el 2017, que comenzamos con los estudios bíblicos, creo que aún mi primera predicación fue acerca de conozca a Dios. Es que hermano, hermana, déjeme decirle algo. Usted no va a confiar, dijimos, en Dios, ¿verdad? Si no conoce a Dios. Sabe, hermano y hermana, usted no va a servirle a Dios de la forma correcta si usted no conoce a Dios. ¿Sabe qué? Usted no va a poder adorarle a Dios de la forma correcta si usted no conoce a Dios. Ve ahí que necesitamos conocer a Dios para poder adorarle, para poder servirle y para poder confiar en Él de la forma correcta. De lo contrario, no lo haremos de la forma correcta. Háblelo, conózcalo y Él actuará. Lo mismo pasó más adelante, hermano. Vean el versículo 11, por favor busquen el versículo 11 y déjenme tomar un poquito de agua. ¿Lo tiene el versículo 11? Mire, en Berea, ya estaba en Berea ahí, un pueblecito ahí en Berea, ¿verdad? Y mire lo que dice que pasó, dice que Pablo pasó de Tesalónica, ¿verdad? Lo que pasó en Tesalónica, estuvo ahí, ¿verdad? 3 semanas, 3 días sábados, predicando en la sinagoga. Y sí, algunos judíos creyeron, pero después de que predicó ahí, ¿sabe qué? ¿Para dónde se fue? Tuvo que salir para Berea. Y aquí en el versículo 11, ¿sabe qué? Ya está ahí en Berea. Y también Pablo fue a la sinagoga en Berea, a la sinagoga de los judíos, hermano, y fue con el mismo mensaje, Pero dice que en el versículo 11 dice, pero estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Lo tiene conmigo? Pues recibieron, dice, la palabra con toda solicitud. Eran más nobles, dice. Porque acuérdense que allá en Tesalónica les tuvo que discutir con ellos, ¿verdad? Estuvo ahí discutiendo, dialogando, y al final de 3 semanas dice que algunos creyeron. Pero aquí en Berea era totalmente diferente. Aquí dice que recibieron la palabra y no dice que estuvo ahí dialogando, que estuvo ahí tratando de convencerlos. No, él llegó ahí, predicó la palabra y ellos estaban receptivos al Evangelio de Cristo Jesús. Por eso dice que eran más nobles.
¿Qué pasó? Me asusté a mí mismo. Y muchos creyeron, dice, ¿verdad? Y mire lo que dice en el versículo 12 siempre de Hechos. Y dice que muchos creyeron, dice muchos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, dice, ¿verdad? Y les decía al principio que en Tesalónica pasó 3 sábados, 3 semanas, tratando de persuadir. Y aquí en Berea solo a predicar el mensaje, el corazón de las personas ya estaba listo para recibir el mensaje. Y creyeron y se arrepintieron. ¿Por qué? Porque ya estaban dispuestos a recibir la palabra de Dios. Pero algo que sí me llama la atención, hermano, bastante. Yo creo que la iglesia de Berea era famosa por esto, ¿verdad? Y la mayoría que siempre hablamos de Berea es por este versículo. Mire el versículo 11. Versículo 11, ¿qué es lo que dice? Dice que cada día, ¿qué hacían? Escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, mire, y a mí que veo que cómo eran estos hermanos de Berea, ¿verdad? Porque no tenían a cualquiera predicando el evangelio ahí. Tenían a Pablo, ¿verdad? Fariseo de fariseos. Pablo, el apóstol, el que había escrito, el que escribió por lo menos 13 cartas, ¿verdad? 14, porque Hebreos se le atribuye a él, ¿verdad? Pero ese que había escrito casi 14 cartas, estaba predicando ahí frente a los hermanos de Berea, predicando el evangelio, ¿verdad? Predicando el evangelio. Pero dice que aún así, dice, estaban comparando con las escrituras lo que Pablo estaba diciendo. Aunque tenían a Pablo, el predicador, el apóstol, ellos decían, bueno, déjame ver si lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que está hablando? Isaías 53, vámonos para el 53, 22, ¿a dónde? Salmo. Ok, vamos a ver. Y comparaban lo que Pablo estaba diciendo. Hermano, me encanta. Y me encanta también cuando hermanos se acercan a mí y me dicen, pastor, mire, explíqueme esta parte. Ya se han acercado hermanos a mí. Pastor, no sé si le escuché mal, pero explíqueme esto. Y me alegra porque sé que están poniendo atención en el sermón, ¿verdad? Hermano, mire, yo trato con mucho esfuerzo, déjeme decirle, trato con mucho esfuerzo de predicarle la verdad de la palabra de Dios. Yo trato y oro y le pido al Espíritu Santo, por favor, ayúdame a mantenerme fiel a lo que la palabra de Dios dice. Yo trato hasta mi último esfuerzo. ¿Pero por qué le digo esto? Hay muchos que se suben a los púlpitos aún y abren la palabra de Dios, pero lo que menos están predicando es la palabra de Dios. Y abren y la ponen ahí. Pero lo que están haciendo es, ¿verdad?, manipulando la palabra de Dios. Y hermano, ¿y sabe qué? Es su trabajo hacer lo mismo que los hermanos en Berea hacían. Es su trabajo, hermano y hermana, hacer lo mismo y asegurarse que lo que se predica es la verdad de Dios. Hermano, la reacción de los de Berea no fue, wow, qué bonito habla, ¿verdad? Oh, wow, mira qué chistoso. Oh, mira qué elocuente. ¿Ellos no dijeron eso? Ellos dijeron, déjame ver si lo que ese tipo está diciendo está aquí en la Biblia. Eso fue la reacción de ellos. No empezaron, ¿verdad? Mira, qué chistoso, que cómo es. No, ellos no dijeron nada de eso. Déjame ver si lo que está diciendo en realidad es bíblico. Eso es lo que dijeron de Berea, hermano. Y eso es lo que es el trabajo suyo y el trabajo mío, hermano. ¿Y cómo podrá usted hacer eso? Cuando escudriñe la palabra de Dios. Versículo 11 dice que todos los días, ¿verdad?, escudriñaban, ¿verdad? Esa dice su versión, ¿verdad? Versículo 11, ahí dice, mire, la palabra con solicitud dice, escudriñando, dice, cada día. Y quiero que en su Biblia, por favor, si tiene el marcador, marque escudriñar. Porque una cosa es leer, ¿verdad? Voy a leer el versículo del día. Jesús lloró. Y otra cosa es sentarse y decirle, Señor, ahorita te voy a dar 30 minutos, 45 minutos de mi tiempo. Pone su Biblia de estudio aquí, agarra su notita y empieza usted a escudriñar la palabra de Dios. Dos cosas diferentes. Y ahí no dice, mire, ellos leían, ¿verdad?, el proverbio del día y está bien que lea el proverbio del día.
Pero ahí no dicen, no, mira, y estaban en el carro, y antes, mientras el carro se estaba calentando, vea, ellos leían 2 versículos y se iban para la casa. No dice eso. Escudriñaban. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cosas que el Señor se las va a revelar a usted solo cuando usted escudriñe. Solo cuando usted escudriñe. Porque con una ojeada, va a ser difícil. Va a quedar muchas veces hasta, ¿qué pasó? Y a la hora después, ya a saber qué fue lo que leyó, ¿verdad? Se le va a olvidar. Pero mire lo que de veras hacían. Dice que se tomaban el tiempo y no lo hacían una vez a la semana, el domingo, mientras el pastor predicaba. Usted leía la Biblia. Todos los días. Todos los días. Escudriñaban la palabra de Dios. Y por eso tenían la capacidad para que cuando alguien se parara, ellos decían si es bíblico o no es bíblico. Pero ¿quién dicen? Como les digo a ustedes, la palabra de Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Amén. ¿Qué presidente? Algún presidente creo que dijo esa frase. No es ni bíblico. No es bíblico. Pero ahí está la gente. Amén. ¿Por qué? Porque no saben lo que hay aquí. La palabra de Dios dice que ni una hoja de un árbol se cae. Amén. ¿A dónde? Yo hasta el momento no he encontrado es un dicho que alguien quizás se inventó. Pero muchas veces estamos amén, amén, amén a todo. Y lo que menos está predicando es algo bíblico. Hermano, yo doy gloria a Dios por los hermanos que se están preparando en el seminario en esta iglesia. Doy gloria a Dios por eso. Doy gloria a Dios. Pero algo sí debe de decirle. Entre más conocimiento bíblico usted tenga, ¿sabe qué debe tener más? Más humildad debe de haber en usted. Es que el conocimiento bíblico no se adquiere para ganar argumentos con otros. ¿Me entiende? El conocimiento bíblico no se adquiere para ahora sí estoy bien afilado y me le meto a cualquiera y lo hago pedazo con la Biblia. No. El conocimiento bíblico no se adquiere para ser mejores que otros. El conocimiento bíblico se adquiere para que primeramente sea puesto a acción en mi vida y también para que el nombre de Cristo sea glorificado en todo. Para eso nosotros vamos. Para eso nosotros nos sentamos aquí. Para que eso nosotros. Y gloria a Dios por los hermanos que están en el seminario. Gloria a Dios. Les comento, este semestre que comienza ya el jueves, comienzo en la tesis para graduarme con mi licenciatura. Así que estén orando por mí. También hay otros hermanos que están acá. Primero Dios, en unos 6 meses, si Dios lo permite, estaremos graduando. Y primero Dios que sí. Y también creo que Angie también está en lo mismo. Ven, hermano Marco, hermana Kathleen también se están preparando en el seminario. Sí, gloria a Dios por ellos. Pero el día que vea que se están ahí elevando, ¿verdad? Por favor, bájenlo. Porque, hermano, es que ya le digo, el conocimiento los debe humillar más. Y entender, hermano, y entender que necesitamos. Pero lo que le quiero decir es eso, hermano. Escudriña la palabra de Dios, por favor. ¿Quiere usted de impacto en este mundo? ¿Quiere usted ser de impacto en su trabajo, en su comunidad? Hermano, por favor, conozca la palabra de Dios. Conozca, no hay atajos para eso, hermano. Mire, hasta el momento no hay una pastilla ni ninguna inyección con los 66 libros de la Biblia. Hasta el momento no hay, ¿verdad? Que le pongan un chip ahí o aquí, ya los 66 libros de la Biblia ya me lo sé. No hay atajos todavía. Todavía no hay inyección, ¿verdad? De teología bíblica. Todavía no hay inyección del Antiguo ni del Nuevo Testamento, ni no hay nada de eso. ¿Sabe qué? ¿Cómo se puede adquirir? Tomando el tiempo de escudriñar la palabra de Dios y sentarse. Sí, es lo único. No hay atajos. No hay atajos. Hermano, pero algo sí les decía. Aprendámosla, pero también vivámosla. ¿De qué le sirve a usted que tenga todo el conocimiento del mundo, verdad? Pero que su vida no refleje lo que la palabra de Dios dice. No, ahí usted está mal también, hermano. Asegurémonos que este conocimiento que pase de la teoría a la práctica, ¿me entiende? Y que otros vean que hay un conocimiento en nosotros, no porque somos altivos, sino por la forma en que vivimos nuestras vidas. Hermanos,
Se me fue el tiempo. Quiero respetar el tiempo. Aguantaba. No, hermano, voy a, como les dije, este capítulo 17, hermano, hay tanto donde meditar, pero me quería enfocar en eso ahora, hermano. Y mire, hermano, termino con esto, si no voy a seguir, porque si no, nos vamos a perder el servicio allá en Campo Blanco. Hermano, así, de la abundancia el corazón me abra la boca, ¿verdad? Gran hambre tiene el hermano ahí. Ay, hermano. Hay comida, ya dijo, ¿verdad? Hermano, oren por él. Continuaremos la próxima semana, hermano, no se preocupe. Pero algo sí quiero decir, hermano, y mi oración esta mañana es que hayamos aprendido a hacer de impacto en este mundo. Hermano, que hayamos aprendido a hacer de impacto, primeramente en nuestra casa, en nuestros hogares, con nuestros vecinos, ¿verdad? Que el día de mañana, que si el Señor llama a su presencia, ¿verdad? Que digan, ¿sabe qué? Sí, el hermano, ¿verdad? Causó un impacto en mi vida. Yo escucho muchos testimonios de ustedes, de hermanos que han causado impacto en su vida. Me han dicho, no, mira, aquí el hermano dedicó tiempo a mi vida y ¿sabe qué? Me enseñó la escritura, se interesó en mi matrimonio, se interesó en mis hijos y ¿sabe qué? Dios lo usó grandemente. De esas personas son las que debemos de ser nosotros. Que Dios nos use y que dejemos ese legado, ¿verdad? Porque un día nosotros vamos a dejar de existir de este mundo. Pero hermano, imagínense qué bonito dijera, no, mira, cuando el hermano estaba vivo, antes de que se fuera a la presencia del Señor, él le dedicó tiempo, mira, evangelismo, hizo esto, le enseñó a los hermanos y se preocupaba, ¿verdad? Por eso. Seamos de impacto, hermano. Seamos de impacto. No solo vivamos, ¿verdad? Solo por vivir, ¿verdad? Porque muchas veces es fácil decir, ya acepté a Cristo como el Señor y Salvador personal, ahora me siento, veo para arriba, Señor, ven pronto. No es de eso, hermano, no es de eso. Mientras tenemos vida, hemos sido llamados a ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra, los embajadores, ¿verdad? Que están aquí porque Cristo ya no está físicamente. Nosotros estamos representando a Cristo y se supone que estamos terminando el trabajo que Cristo comenzó allá antes de irse, ¿verdad? El evangelismo, y nos dijo, les voy a dar poder a ustedes, pero ese poder no es para que se sienten en las sillas. Eso es poder para que ustedes vayan, abran su boca y que hablen a otros y me sean testigos aquí primeramente y después hasta el fin del mundo. Y no tengan miedo, confíen que yo estoy con ustedes. Y ¿saben qué? Si no saben qué decir, yo les diré qué decir. En el momento que ustedes abren su boca, yo les voy a poner las palabras para que le hablen a otros. Lo único que ustedes tienen que hacer es sean obedientes y den el paso de fe y déjenme lo demás a mí. Y cuando nosotros tengamos ese pensamiento, hermano, ¿sabe qué? Seremos cristianos que haremos, así como estos hermanos, trastornaremos el mundo, nuestra comunidad, nuestro trabajo. Lo trastornaremos, pero no en una forma negativa, sino en una forma positiva, porque otros vendrán a los pies de Cristo. Amén. Oremos. Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor amado, por permitirnos, Señor, venir a tu palabra y hablar a mi vida. Te agradezco, Señor, porque has hablado a mi vida y a mi corazón, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si hasta el momento habíamos sido de esos cristianos o de esas personas las cuales, Señor, no han causado ningún impacto en la vida de nadie, Señor, y aún quizás ni en la de nuestros hijos. Señor amado, permítenos, por favor, en esta mañana salir de este lugar con una mente renovada, Señor. Y que si hasta el momento, Señor, no habíamos, Señor, causado ningún impacto, ningún caos, Señor, positivo a través de tu palabra en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestro hogar, te pido, por favor, que nos ayudes, Señor, a ser de esos cristianos, así como Pablo y Silas, Señor, que trastornaban, que ponían el mundo de cabeza por predicar tu palabra, por vivir vidas que te glorificaran. Oro, Señor, por cada uno de nosotros. Oro para que pongas ese deseo en nosotros, Señor, de obedecerte. Danos esa valentía. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a darte las gracias, aun cuando no hayamos visto la victoria aún. Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa valentía que Pablo y Silas tenían, Señor. Todo para honra y gloria tuya. Aunque muchas veces, Señor,
Quizás habrá oposición, habrá dolor, habrá rechazo, Señor. Pero así como Pablo dijo, Señor, nuestro llamado es más fuerte aún que nuestra comodidad, aún que nuestra vida. Lo importante es que terminemos nuestra carrera con gozo, para cuando lleguemos a tu presencia, Señor, escuchamos esas palabras. Padre amado, ayúdanos, Señor. Y te pido también por los amigos que están en esta mañana. Te pido, Padre amado, que seas tú permitiéndoles entender a través de tu Espíritu Santo que ser buena persona no me lleva al cielo, que congregarme no me lleva al cielo, que la única forma, el único camino al Padre es a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, oro por la salvación. Oro, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, que somos temporales acá en este mundo, Señor. Un día estamos y mañana ya no estamos, Señor. Y que nos ayudes a entender que es ahora en vida, Señor. Es cuando es la probabilidad, la posibilidad de cambiar nuestro destino, Señor. De una vez muertos no podemos hacer nada, Señor. Oro para que sea tu Espíritu Santo abriendo el corazón y abriendo la mente de los amigos en esta mañana. Que ellos puedan confiar en ti. Que ellos puedan entender que necesitamos huir de la ira que a este mundo le vendrá cuando te vean, Señor, descender como un juez en este mundo, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos también, Señor, por las ofrendas en esta mañana. Oramos para que seas tú quien provea, Señor, a aquellos que no tienen, Señor. Padre, que proveas un trabajo a aquellos que están en busca de trabajo, Señor. Que provea, Señor amado, todo lo que necesitamos, Señor. Y ayúdanos a no olvidarnos de ti también, Señor, a darte, Señor, un poco de lo mucho que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos y a ser buenos administradores, de que entendamos que todo lo que tenemos es tuyo y que nosotros simplemente estamos administrándolo, Señor, y debemos de hacerlo de una forma adecuada, Señor. Gracias te damos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y Iglesia Bíblica Bautista Manuel Leesburg. Para más información visita www.ibbleesburg.com y aprende sobre nuestra doctrina y misión como iglesia.